Amortiguador Fox Float DPS Performance. Si tienes este amortiguador, es posible que tengas un problema. Os voy a contar en qué consiste ese problema, cuáles son sus síntomas y qué medidas pienso adoptar para prevenir que se me vuelva a reproducir en un futuro. Pero antes de nada, prefiero pasaros unas imágenes de justo el momento en el que me percaté que tenía un problema con este amortiguador. Empezamos. Pedra. Ya hemos pinchado. Mierda. Ah, no. Bueno, apaño bueno. Mechita, recargamos, guardamos cacharrines y a seguir, es lo que hay. Pues sí, a seguir, pero está claro que algo no funcionaba bien. Cuando volví a casa, lo primero que hice fue analizar los diferentes detalles que podrían haber influido en ese llantazo. La presión del neumático era buena, la forma en la que bajé estaba en sintonía a lo que había sido el resto de la carrera y además justo había pegado llantazo al final de esa larga bajada. Algo indicaba que podía estar el problema en el amortiguador. Revisé presión de aire y me di cuenta que había bajado bastantes PSI, pero no solo eso, además el clic que controla el rebote, el dial, esta pieza que veis aquí en un rojo fucsia, me había bajado a 0 y eso no era buen indicativo. Llevé la bici al taller, comprobaron el tiempo que hacía que la había adquirido, vieron que hacía justo un año que la había comprado y me dijeron que era falta de mantenimiento, que le correspondía el primer mantenimiento, que es un mantenimiento básico, y que una vez hecho este mantenimiento seguramente quedarían solucionados estos problemas. Y eso es lo que hice, mantenimiento básico. 2 meses más tarde me fui a hacer un reconocimiento de un circuito donde se iba a celebrar la Catirich de este año 2022, donde se celebró de hecho, y me pasó lo que vais a ver a continuación. Bajada con fuerte pendiente, poco agarre, algún escalón de piedra, la bici se me comienza a descontrolar del tren trasero, pierde el contacto con el terreno, la parte delantera de la bici comienza a botar de forma descontrolada y pierdo por completo el equilibrio. Por suerte había un matorral allí que me recogió. Así que de vuelta a casa hice exactamente lo mismo que la primera vez. Controlar presiones y controlar rebotes. Y resulta que estábamos en el mismo punto de salida que en la primera avería. Había perdido puntos de control de rebote en el dial y había perdido presión en el amortiguador. Vuelta al taller. Y en esta segunda visita a taller me informan que la cámara que alberga el nitrógeno de nuestro amortiguador ha perdido presión y que hay que hacerle un mantenimiento avanzado al amortiguador. Solamente 2 meses y medio después de haberle hecho el mantenimiento básico, nos toca hacer un mantenimiento avanzado. Telita. Una vez desmontado el amortiguador, me dicen que el vástago que alberga la varilla de control de rebote está deteriorada, ha sufrido un desgaste y recomiendan también su cambio. Es una pieza bastante económica, o sea que prefiero que la cambien. Os la enseño para que la veáis. Mirad, este es el vástago y si os dais cuenta, no sé si se aprecia porque dependerá mucho de la luz, pero justo en esta parte que estoy señalándoos con el dedo, existe un desgaste, ha perdido la tinción negra. Eso es fruto del roce que le ha producido en ese movimiento continuo sube-baja que hace el pistón. Si esta pieza continúa trabajando de esta manera, lo que al final pasa es que la parte superior se acaba rompiendo. No es el primero ni el último caso que se va a dar. Esta pieza es muy endeble, muy ligera pero muy endeble.
En caso de que haya este desgaste, lo recomendable es sustituirla por una nueva. Y ahora, por fin, ya tenemos el amortiguador funcionando a pleno rendimiento. Amortiguador reparado, 2 reparaciones necesarias. Es increíble lo mucho que cambia el comportamiento de nuestra bicicleta con un amortiguador en condiciones y con un amortiguador en mal estado. A modo de ejemplo, os paso unos vídeos comparativos de la misma senda realizada en 2 momentos diferentes. Uno hace aproximadamente un mes y el otro hecho hace justamente un día, el primer día que estreno la bici después de su reparación. En la comparativa, en el antes, os daréis cuenta que la bici es incontrolable, que en las subidas el rebote continuo y la pérdida de tracción del tren trasero hacen que incluso tenga que poner el pie en el suelo en zonas técnicas. Sin embargo, esa misma zona, después con el amortiguador reparado, la supero con más facilidad. ¡Ah! ¡No! Mierda. Y en las bajadas os daréis cuenta que el manillar, en el antes de la reparación, el manillar rebota sin cesar. En cambio, en el después, el manillar muestra mucha más estabilidad. Sí que se mueve, porque claro, la zona es lo que es zona complicada, pero no con ese nerviosismo que nos transmitía antes de la reparación de ese amortiguador. De ahí la importancia de que revisemos siempre nuestra suspensión y nuestro amortiguador, porque en ello también nos va la seguridad. Este no es un problema generalizado a todos los amortiguadores de este sistema Performance, para nada. Es un problema que está afectando a los amortiguadores fabricados desde aproximadamente 2 años a esta parte. Me dice el taller que están recibiendo numerosos amortiguadores con el mismo problema que yo he llevado que en amortiguadores fabricados antes del 2020 era difícil encontrar que el nitrógeno se mezclara con el aceite. Sí que se daba, pero no se daba con el número de veces de incidencias que se está dando ahora. En segundo lugar, tened en cuenta que si tenéis problemas con el control de rebote de vuestro dial, puede ser un indicador de que algo en vuestro amortiguador no funciona bien. Si tenéis que llevarlo, no hagáis como yo, no le hagáis un mantenimiento básico inicial, porque seguramente el problema será un problema de mantenimiento avanzado. Yo, si de un principio le hubiese hecho el mantenimiento avanzado, me hubiese ahorrado tiempo y dinero. Por supuesto, todo dependerá del uso que le deis a la bici, pero ese mantenimiento anual recomendado, ya os digo yo que es interesante que se haga. Ahora, cada cual que valore si le interesa hacer el avanzado o el básico. No vale la pena escatimar recursos en algo que te puede dar auténticos dolores de cabeza, como me ha pasado a mí. Bueno, espero que estos consejos sobre este amortiguador os sean de utilidad. Si tenéis el mismo amortiguador, ya sabéis cuál es mi decisión al respecto a la hora de hacer el mantenimiento. Si estáis en el mismo caso, en el mismo problema que yo, de que la rueda que sujeta el dial se mueve sola, pues no dudéis en ir al mecánico y pedir un mantenimiento integral o avanzado del mismo. Nada de mantenimiento básico, porque os acabaréis gastando el doble de dinero. Acabaréis haciendo un mantenimiento básico y posteriormente un mantenimiento avanzado, porque el básico no se arreglará el problema, ya que el problema viene de esa cámara de nitrógeno que acaba comunicándose con el depósito de aceite, cosa que en modelos anteriores no pasaba, pero que ahora sí que pasa. Nada, son cosas de la tecnología, de los avances, del aligeramiento de pesos, que al final nos hacen volvernos locos y nos hacen perder fiabilidad, que a nivel de usuario, ¿para qué queremos tanto? Pero bueno, es lo que hay. Os dejo con unas imágenes de esa salida, de esa primera salida de prueba que hice con mi flamante amortiguador reparado, y os las dejo porque quiero que veáis a uno de las integrantes de la grupeta que salimos, Alex, con 14 años, que ojito la técnica que demuestra el chaval. Cuánto hay que aprender, madre mía. Venga, adeu.
Vaya crack. Madre meva. Així es baixa. Vaya crack. Això està de baixada també, eh? Ah. Es pot fer de baixada. Hòstia, tio.